Se ha estrenado la nueva película de Flash, y la verdad es que es la primera película en mucho tiempo que me hace confundirme. No sé si es una muy buena película o una muy mala película. Y con esta estamos un paso más cerca del fin del universo DC Comics, o al menos el que hemos tenido hasta el momento. Solo queda la película de Aquaman y a partir de ahí tenemos otro reinicio. Así que, ¿cómo ha estado esta película? Me voy de lleno, no voy a hablar a fondo sobre la historia porque prefiero que tú veas la película y tengas tu propia opinión, pero debo decir que hay cosas bastante buenas y bastante malas en esta película. A ambos extremos, no hay cosas buenas ni malas, son bastante buenas o bastante malas. Y una de las cosas que son bastante buenas en esta película debo decir que es la unificación del universo como no lo habíamos visto antes, o al menos como no lo hemos visto en otras franquicias, como puedo decir Marvel. Y es que la escena inicial donde Flash ayuda a Batman a salvar el día, la verdad es que lo sentí como algo de caricatura, el poder ver, en el buen sentido, el poder ver a nuestros superhéroes trabajando y salvando el día como si no fuera la gran cosa, como si no fuera un gran evento, como si fuera cosa del día a día. La verdad es que es algo que no habíamos visto en producciones, al menos de Marvel, donde los superhéroes de la nada se hacen amigos durante las películas de Avengers y en las siguientes películas no aparecen. Bueno, el hecho de que en estas películas podamos ver a otros superhéroes de otras películas simplemente ayudando a nuestro superhéroe principal, es decir, vemos a Wonder Woman y vemos a Batman ayudando a Flash, la verdad es que es algo increíble, es algo muy bonito de ver, al menos en lo personal. Me siento como si fuera niño viendo una caricatura de la Liga de la Justicia y la verdad es que eso para mí es la magia del cine. Y bueno, en esta película tenemos una adaptación ya conocida de Flashpoint, en uno de los cómics más famosos de DC. En esta historia Flash viaja al pasado intentando salvar a su madre y al hacer esto, pues como todos ya saben, transforma el universo como solo Flash puede hacerlo y crea caos y destrucción. Debo decir que la actuación del Flash joven y viejo, por así llamarles, me pareció bastante buena. El Flash joven a veces es bastante desesperante, pero no llega a extremos de ser una caricatura. En algunos momentos, debo decir que sí, pero no durante toda la película. Debo decir que es un personaje bidimensional, sí, es un tonto, es un chavo estúpido que solo hace tonterías, pero cuando hay que tomarse las cosas con seriedad, como que intenta al menos hacerlo. Se asusta cuando se tiene que asustar. No diré que es el personaje más complejo de la ficción, pero tampoco diría que es una caricatura como otros personajes que se nos han presentado recientemente. El Flash adulto, debo decir que por otro lado, al menos a mí me pareció un poco extraño, pues cuando se encontraba en su época actual, por así decirlo, con Batman, con el Batman de Ben Affleck, se comportaba de una manera un poquito pues payasa, como extraña, como esquizofrénico, y cuando viajaba al pasado, es decir, cuando viajaba con el Flash joven, se comportaba como un adulto muchísimo más serio y responsable. Podríamos decir que es evolución de personaje que al darse cuenta de lo que hizo, pues tomó la madurez en sus manos, pero la verdad es que yo lo sentí bastante extraño, fue un golpe bastante repentino, fue como si cambiaran de personaje. Y bueno, les había dicho que esta película considero que es bastante buena, y es que es una película bastante llevadera, no te lleva por cosas bastante complejas, te da bastante fanservice con la aparición del Superman de Nicolas Cage o del Superman de Reeve con Supergirl. La verdad es que es una película que te da lo que te tiene que dar, como lo ha hecho el DCU, no hacen las cosas a cuentagotas como lo hace Marvel, sino que avienta todo de lleno al asador, y la verdad es que es bastante bueno ver eso. El Batman de Michael Keaton también debo decir que se siente bastante fresco, se siente como un Batman sólido, como un Batman tiene que ser, hostil, violento, pero también alguien amigable, inteligente, alguien que se toma con seriedad las situaciones. Debo decir que su aparición al principio no me encantó, pero con el paso de la película lo fui queriendo más y más. Y el hecho de tener tantas referencias con sus poses, su música, sus gadgets, etcétera, también fue un deleite completamente visual. Y a pesar de ser un Batman bastante viejo, debo decir que no se siente como caricaturesco, no se siente fuera de lugar en este universo. Sientes como si un Batman así de verdad pudiese hacerle competencia al Batman de Ben Affleck, o si pudiesen vivir en el mismo universo, aunque bueno, son de distintos universos, pero saben a qué me refiero. Con Supergirl me pareció algo bastante parecido. Debo decir que cuando me enteré de todos los rumores de que iban a reemplazar a Henry Cavill, etcétera, me encontraba bastante molesto, pero viendo la película la verdad es que el personaje me gustó mucho. No se me hizo una Mary Sue, no se me hizo un personaje bastante aburrido, no se me hizo un personaje completamente poderoso, sino que me pareció como un Superman debe de ser, como la esperanza, como un personaje que es lastimado y que posteriormente encuentra el camino de la luz y que ayuda a salvar a las personas. Obviamente no vimos mucho de ella tampoco considero que sea un personaje bastante complejo, un personaje digno de un Oscar, pero la verdad es que no me pareció un mal personaje como yo esperaba que fuera. Me pareció un personaje bastante sólido y la verdad me gustaría verla más adelante en siguientes películas. Y la presentación de estos personajes del multiverso me lleva a hablar del siguiente punto positivo, y es que el multiverso que se nos presenta en esta película se me hizo bastante bueno, bastante interesante.
Estoy un poco cansado del universo en el que si viajas al pasado y cambias algo, se crea un multiverso. Es una historia que hemos visto mucho en la ficción y la verdad es que me pareció bastante aburrida. Es una versión que ya tengo hasta el cansancio. Y la versión del MCU del multiverso, en el que algunos son muy parecidos, otros muy similares, y ni ellos entienden qué están haciendo. La verdad es que también me parece un multiverso bastante confuso, y no únicamente confuso, sino aburrido, tedioso. Me da mucha flojera entenderlo. Es lo mismo de siempre, pero con los cambios. Entonces, no. Este multiverso en el que se crean ramificaciones, en el que hay nexos similares en todos los universos y nexos diferentes, la verdad es que me pareció algo no completamente nuevo, pero algo un poquito más interesante. El hecho de que Flash no viaja al pasado y cambia el universo, sino que viaja a un universo donde la lata de tomate sí se movió, etcétera, etcétera. La verdad es que eso me pareció bastante bueno, que el cambiar el pasado no únicamente cambia tu futuro, sino también el pasado del universo y viajes a otro. Me pareció, les digo, es algo, no es otra vez, no es digno de un Oscar, no es la historia más grande del mundo, pero me pareció algo bastante interesante, un giro nuevo a esto, ya tan cansado de los multiversos que estamos viendo tan recientemente. Y con esto de los multiversos también debo decir que me gustó este nuevo mundo de Flash, el hecho de que este mundo está condenado sí o sí, y que Zod va a ganar y que Supergirl y Batman van a morir, no importa qué haga Flash, porque él no tendría que estar ahí. Me parece otra vez algo casi poético, el hecho de que esta vez el superhéroe no va a ganar. El mundo está condenado y él no debe de estar ahí. Esta vez el superhéroe no va a salvar el día, salvará el día simplemente no haciendo nada. La verdad es que me pareció algo casi poético el hecho de ver a Flash morir una y otra vez, y ver a Supergirl y ver a Batman intentar todo y no poder salvar, porque a pesar de ser Batman sigue siendo un ser humano y no le va a ganar a un kryptoniano por más que el guión quiera hacerlo ver así en los cómics. La verdad es que me pareció algo muy bueno, un poco innovativo, y la verdad es que me pareció un poco poético también el hecho de que esta vez el superhéroe no va a salvar el día. Pero como ya había dicho, también la película no es perfecta, y también considero que puede ser vista como una de las peores de superhéroes, y es que, pues como todos ya han dicho, los efectos especiales son una completa porquería, de los peores que he visto en mi vida, no únicamente en DC Comics o en Marvel, en mi vida en general. Los efectos especiales son peores que películas como Mini Espías. No es posible que en esta época veamos, no es posible que en esta época los directores de efectos especiales no sepan usar el chroma key o no sepan usar bebés de verdad y ponerlos con un fondo falso. Es completamente horrible. La escena de la que salvan a los bebés es de las peores cosas que he visto en mi vida. Puedo entender que a alguien le guste si lo ve como una parodia, pero a mí en lo personal es de las peores cosas que he visto en la vida. Y la forma en la que Flash ve el multiverso, en la que ve, mejor dicho, el viaje en el tiempo con estos fotogramas que giran alrededor de él cuando está corriendo, es algo, la verdad, una forma distinta de ver el multiverso. A mí en lo personal, debo ser honesto, me confundió un poco las primeras 3 o 4 veces que lo mostró. Ya por ahí de la sexta dije, ok, ya lo entendí. Pero al principio me pareció un poquito confuso, al menos a mí, porque estoy un poquito tonto. Pero debo decir que los efectos especiales durante esos momentos era bastante mediocre y te sacaba por completo otra vez de la ilusión de la película. Pero bueno, la película no únicamente peca en los efectos especiales, sino también en su guión, que como ya he dicho, pues no es malo, pero tampoco es el más innovativo del mundo. Algo que pasa mucho con DC Comics es que queman las ideas, es decir, ya utilizaron Flashpoint, ya no lo van a poder usar en nuevas franquicias, en nuevas películas. Entonces este fue el Flashpoint de los cómics y no vamos a tener un nuevo Flashpoint, al menos yo considero que en 10 o 15 años. En los cómics el evento de Flashpoint es muchísimo más grande, más gigante. Los atlanteanos pelean contra las amazonas, hay una guerra mundial, Superman salva el día, está Reverse Flash, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente vemos una muy pequeña parte que nos pudo dar, que estuvo bien, pero pudo haber estado muchísimo mejor. Y la verdad es que para mí ese es otro punto negativo, el hecho de cómo queman eventos tan grandes para hacer las cosas tan sencillas, como lo hicieron también con Doomsday, que pudieron haber hecho algo muchísimo más grande y la verdad es que lo dejaron en algo muy sencillo. La pelea de Batman contra Superman, que pudo haber sido un evento mucho más gigante, y fue algo muy sencillo y de una sola película.
Pero bueno, cosas negativas, la película tiene muchas actuaciones, la verdad es que no todas son tan buenas y la verdad es que la actuación de Barry Allen no se puede dejar de lado. Sí, en algunas ocasiones se ve un poquito loquito, es Ramiller, debo ser honesto, pero bueno, la película yo considero que la película no es del todo mala, pero tampoco considero que es del todo buena. Si me preguntas si tienes que ir a verla, yo te diría, sí, ve a verla, vas a pasar un muy buen rato. Hay buenas referencias, hay buenos efectos especiales, no considero que haya chistes fuera de lugar o tontos, nada más la escena de los bebés, pero fuera de eso la verdad es que la película está bastante entretenida. Y bueno, eso ha sido todo por la crítica de hoy, nos veremos en el próximo video, hasta la próxima.